Hemos estado hablando en esos días acerca de cómo el Espíritu Santo, en una manera maravilloso, milagroso, estupendo, puede llenar nosotros con su poder, con el poder de Dios, para hacer su voluntad, para hacer maravillas igual que Jesús hacía en esta tierra. Y vamos a ver, recordando algunas cosas, mirando otros pasajes que también expresa eso, pero luego vamos a lanzar a explicar algunas cosas que el diablo quiere usar para obstaculizar, para intervenir, para bloquear, para quitar, como él siempre hace, es robar, destruir y matar, ¿verdad? Pero él quiere quitarnos de la posición de ser usado por el Espíritu Santo aquí en la tierra. Pero, como sabemos sus maquinaciones, no lo vamos a dejarle vencer, sino que vamos a aprender de su palabra y vamos a vencer sobre el mundo, sobre el diablo, sobre el pecado, y vamos a andar en este poder sobrenatural, vamos a andar en su unción, vamos a andar en el poder del Espíritu Santo, porque eso es lo que Dios quiere que hagamos. Vamos a comenzar leyendo en Lucas capítulo 24 y vamos a ver el versículo 49. Lucas 24, 49. Y he aquí, yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre, pero vosotros permaneced en la ciudad hasta que seáis investidos con poder de lo alto. Aleluya. Ese es un versículo paralelo a lo que se encuentra en Hechos 1:4, diciendo que espera en Jerusalén hasta que recibe el Espíritu Santo, hasta que se recibe este poder de lo alto, este poder que nos hace capaz de funcionar como Él quiere y hacer las cosas que no podemos hacer en nuestra propia fuerza. Y por lo tanto, debemos hacer nada en nuestro propio esfuerzo, sino que debemos obtener este poder que solamente podemos tener a través del Espíritu Santo. Y cuando lo tenemos, entonces sí actuar, así obedecer, así hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. Vemos en Hechos capítulo 10, versículo 38, que Jesús también hacía las cosas que Él hacía aquí en la tierra por el mismo Espíritu Santo. Hechos 10, 38. Vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Pedro aquí predicando a Cornelio y toda su casa, y tus amigos que ha reunido en su casa, pues estaba explicando que Jesús también hacía lo que Él hacía porque tenía la unción del Espíritu Santo. Por supuesto, Dios podría haber hecho en otra forma, podría haber dicho, pues Jesús, como tú eres Dios, yo decido que yo uso el poder como Dios en vez de hacer como Él ha hecho. Pero ha decidido ser ejemplo a nosotros siendo un ser humano, aun siendo Dios, pero no utilizando su habilidad como Dios directamente, sino que como un ser humano, igual que espera de nosotros, que Él hizo con la unción y el poder del Espíritu Santo todo lo que hizo aquí en la tierra. Aleluya. Que nos da esperanza a hacer como Él prometió las mismas obras que Él y incluso mayores. Vamos a ver en Juan capítulo 5, versículo 19. Juan 5, 19. Por eso Jesús, respondiendo, les decía, en verdad os digo, que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta,
sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Aleluya. Entonces tenemos que hacer con el poder del Espíritu Santo la voluntad del Padre. Amén. Gloria a Dios. Y Jesús, como ejemplo, hacía exactamente esto cuando estaba aquí en la tierra. Claro que también en medio de todo esto, también hizo sacrificio para nosotros, que no es nuestra parte, sino la de Él, pero podemos participar en todo lo que Él tiene para nosotros. En esta misma manera, haciendo la voluntad del Padre con el poder del Espíritu Santo en el ejemplo de Jesús. Vamos a ver en Lucas capítulo 4, versículo 14. Lucas 4, 14. Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu, y las nuevas acerca de él se divulgaron por toda aquella comarca. Aquí Jesús, saliendo de las tentaciones que ha hecho Satanás a él, va en el poder del Espíritu Santo. Y cuando se va en el poder del Espíritu Santo, pasan cosas sobrenaturales, pasan cosas que destacan lo que normalmente pasa, y su fama se destacó en toda la área que escuchaba lo que él decía. Y esperamos que Dios siga haciendo, como Él prometió, haciendo cosas más allá de lo que podemos hacer en nuestra propia fuerza. De hecho, que Él esperaba esto de nosotros cuando Él decía en Marcos capítulo 16, versículo 20. Marcos 16, 20. Y ellos salieron y predicaron por todas partes, colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra por medio de las señales que la seguían. Aleluya. Jesús daba la gran comisión, aquí también en Mateo 28, hablando de hacer cosas que sin Él, sin la ayuda del Espíritu Santo, no podríamos hacer. Pero Él espera que nosotros conseguimos la llenura del Espíritu Santo con su poder y andamos en estas cosas. De hecho que en el libro de Hechos comenzamos a ver otra y otra vez los discípulos, no solamente los primeros apóstoles, sino que los demás también, comienzan a andar en este ejemplo de hacer cosas sobrenaturales con la ayuda de ser lleno del Espíritu Santo. Vamos a ver en Hechos capítulo 6, los versículos 8 al 10. Hechos capítulo 6, el 8 al 10, aquí hablando de Esteban, uno de los diáconos. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Pero se levantaron algunos de la sinagoga y discutían con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Fíjate que no pueden resistir la sabiduría y poder y las palabras que salían de Esteban porque era del Espíritu Santo. Y ellos tenían habilidad, sabiduría natural, pero él estaba usando lo sobrenatural, el poder que viene con el Espíritu Santo. Si nosotros queremos vencer en este mundo, si nosotros queremos destacar en una manera que el mundo no puede con nosotros, solamente lo podemos hacer a través de la habilidad que Dios nos da por su Espíritu Santo. Vamos a ver también en Romanos capítulo 15, versículo 19, ahora Pablo hablando de cómo él está ministrando, Pablo en Romanos 15, 19. Con el poder de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Ilírico he predicado en toda su plenitud el Evangelio de Cristo. Aleluya. Aquí Pablo
No está diciendo, es porque yo soy muy listo, yo he estudiado con Gemelial y yo he hecho esto y lo he hecho. No, está diciendo que lo que es su confianza es el poder del Espíritu Santo. También lo expresa en 1 Corintios, capítulo 2, versículo 4. Escucha cómo él lo escribe en este pasaje, 1 Corintios 2, 4. Y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. No dependía de qué lindo y tan bonito está confeccionado sus sermones, sus predicaciones. No era la confianza de que él hablaba perfectamente la lengua donde él estaba en este momento predicando, pasando a muchas partes del mundo, sino que él decía que en lo que era importante es que Dios lo respaldaba con poder, con señales, con milagros, con lo sobrenatural, porque él confiaba no en sí mismo, sino en el Espíritu Santo. Debemos estar esperando en Dios para que Él nos usa, pero nos usa con nuestra voluntad, con nuestra disponibilidad, pero con su poder. Miramos también en Juan capítulo 15, versículo 5. Juan 15, 5. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Aquí Jesús nos da la clave, claro, otra vez de otro ángulo, diciendo que separado de mí, separado de Dios, no podemos hacer nada útil, nada que vale la pena, nada que... podemos fracasar, claro, pero eso no vale. Pero para hacer las cosas que Dios quiere que hagamos, para tener victoria, para hacer diferencia en este mundo, tenemos que estar conectados con Él. Y la manera que Él nos mandó, primero que todo, es ser lleno del Espíritu Santo y andar en el poder de Él, para que conectado a Él podamos hacer sus obras. Aleluya. Debemos mirar que esas son cosas que estamos mirando, claro, usando otros versículos, porque si usamos todos los versículos que habla de este tema en un mensaje, pues sería de varios días. Pero lo usaba algunos diferentes para ver cómo Dios tiene este tema en su escritura otra y otra vez, que debemos andar en su poder, no en nuestras propias fuerzas. Ahora vamos a ver, como decía antes, una de las maneras que el enemigo quiere desviarnos, quiere distraernos, quiere poner en nosotros algo que nos desconecta, que nos hace ir en otra manera, que nos hace confiar en nosotros mismos o mirar a nosotros mismos en vez de mirar a Dios y confiar en Él. Y sabemos que una de las maneras más grandes es el orgullo. Vamos a ver varios versículos hablando del orgullo, pero mirándolo en este contexto, ¿verdad? Porque hay varias cosas que se puede enseñar sobre lo que hace el orgullo en nuestras vidas. Muchas cosas malas, desde luego, todos, pero mirando desde esta perspectiva, yo creo que el mensaje que el Espíritu Santo daba a mi corazón para transmitir esta mañana es esto, de la manera que el enemigo quiere desviarnos y desconectarnos del poder del Espíritu Santo. Pero podemos, como sabemos sus maquinaciones, podemos evitarlo y podemos tener victoria a pesar de los ataques que trae el enemigo. Aleluya. Vamos a ver algunos pasajes en Proverbios
donde conseguimos otra y otra vez sabiduría, ¿verdad? En Proverbios, capítulo 16, versículo 18, vamos a mirar primero, Proverbios 16, 18. Delante de la destrucción va el orgullo, y delante de la caída la altivez de espíritu. Claro, es decir, que vamos a fracasar. Si entramos con orgullo, esto es la puerta a la destrucción y los fallos, porque vamos en nuestra fuerza, no en la de Dios. Vamos a leer también en Proverbios, capítulo 26, versículo 12. Proverbios 26, versículo 12. ¿Has visto a un hombre que se tiene por sabio? Más esperanza hay para el necio que para él. Ahora, para los que lea mucho en Proverbios, yo lo tomo un capítulo de Proverbios cada día para leer, estudiar y mirar desde hace muchos años, porque tiene 31 capítulos y uno por cada día del mes, ¿no? Entonces voy así. Y si uno lea mucho Proverbios, algo que salta otra y otra vez es el problema con el necio. El necio, es que la necedad es algo que obviamente es horrible, que nos hace caer y hacer mal y destruir nuestras vidas por ser necio. Pero muy interesante este versículo porque dice que aunque el necio tiene tanta desgracia, tantos problemas por ser necio, dice que hay más esperanza por el necio, fíjate, que uno que anda en su propia habilidad, su propia sabiduría, el que está orgulloso, en otras palabras. El que piensa que él puede mejor que nadie, el que piensa que él puede especialmente mejor que Dios. Hay más esperanza por un necio, a lo cual no tenía esperanza ninguno, que por uno que anda en orgullo, ¿verdad? Vamos a ver también en Proverbios, capítulo 29, versículo 23. 29 y 23 de Proverbios. El orgullo del hombre lo humillará, pero el de espíritu humilde obtendrá honores. Aleluya. Aquí otra vez hablando de cómo el orgullo nos va a traer a la derrota. No vamos a poder confiando en nosotros, exaltando a nosotros, mirando a nosotros, sino que tenemos que mirar a Dios y esperar en Dios y su poder y su habilidad y su sabiduría. Vamos a ver también en Deuteronomio, capítulo 8, los versículos 17 y 18. Deuteronomio 8, 17 y 18. No sea que digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han producido esta riqueza. Mas acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da poder para hacer riquezas, a fin de confirmar su pacto, el cual juró a tus padres como en este día. Pues mire que incluso en tema de finanzas, debemos mirar a Dios y entender que cualquier cosa que está producido por nuestra fuerza, por nuestras habilidades, son dones de Dios. Y si confiamos en nosotros mismos, no vamos a llegar a la altura, sino que confiando en Dios, quien es el que nos da la habilidad, el poder de incluso tener nuestro sostén.
Y esto es importante en estos días que estamos mirando, no solamente aquí en la finca, sino en todas las casas, en esta crisis financiera producido por la cerrando de todo. Dios sigue siendo el que da poder a obtener lo que necesitamos de finanzas también. Pero si miramos a nosotros mismos, si lea todo el contexto ahí antes de esos versículos, como Dios está diciendo que tú has entrado en la tierra prometida y has conseguido esto y esto, y luego estás olvidando que soy yo que ha bendecido. No olvidamos nunca que la bendición que está sobre este lugar y sobre nuestras casas está ahí porque Dios lo bendice. Aleluya. Y es Él, no nuestro orgullo, no el yo, sino que Dios en nosotros con su habilidad, su poder. Vamos a ver también en Filipenses capítulo 2, versículo 3. Filipenses 2, versículo 3. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. Aquí vemos que no solamente es importante mantener nuestros ojos en Dios y no en nosotros, pero incluso en relaciones con otros, que miramos más a otros que a nosotros mismos también. Esto es parte de mantenernos sano y no orgulloso, no centrando nuestra mirada en nosotros mismos, porque ahí es donde encontramos el fracaso en Dios. También vemos en Gálatas capítulo 6, versículo 3. Gálatas 6, versículo 3. Porque si alguno se cree que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Bueno, eso es como dice. Es que se engaña a sí mismo si cree que eres algo grande. Dios es algo grande. Y lo único grande. Amén. Vamos a ver también en Jeremías capítulo 9. Jeremías capítulo 9. Y vamos a ver los versículos 23 y 24. Jeremías 9, 23 y 24. Así dice el Señor, no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza. Mas el que se gloríe, gloríese en esto, de que me entiende y me conoce. Muy bien. Pues aquí vemos el orgullo nos impide en muchas maneras tener el éxito con Dios. Es algo que nos hace fallar otra vez. Ahora, esto no significa que no hacemos cosas para mejorarnos. Esto no significa que no buscamos inteligencia, sabiduría. Esto no significa que no intentamos ser lo más que podemos en nosotros mismos, pero que no confiamos en esto, sino que en el poder que va mucho más allá que esto, que encuentra solamente en Dios. Podemos ver esto rápidamente en 2 Timoteo 2:15. 2 Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Es decir, que debemos estudiar, debemos buscar sabiduría, debemos buscar revelación en la palabra de Dios, debemos esforzarnos en esas maneras. Y también lo vemos en Proverbios capítulo 4, mirando los versículos 5 al 7, bueno, y más allá también, pero por tiempo, solamente 5 al 7, Proverbios 4. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las palabras de mi boca.
No la abandones y ella velará sobre ti. Ámala y ella te protegerá. Lo principal es la sabiduría. Adquieres sabiduría, y con todo lo que obtengas, adquiere inteligencia. Todas esas cosas son regalos de Dios para nosotros, preciosos. Debemos ir buscando la sabiduría, debemos ir buscando inteligencia, debemos ir buscando la habilidad, la palabra de Dios, revelación de ello. Debemos ser diligentes y buenos estudiantes para que Dios nos bendice en todas esas áreas. Pero vemos algo que hay que combinar con esto siempre en Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócele en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. Entonces, cuando obtengas algo de sabiduría, algo de conocimiento, algo de inteligencia, algo de habilidad en la escritura, algo de habilidad en lo natural, algo de habilidades mentales, de sabiduría, cosas así. Esto todo es bueno siempre que sea usado por Dios y que no nos apoyamos. No dependemos, no confiamos más en nosotros y nuestra habilidad que hemos conseguido por esforzar para estudiar con experiencias. Todo esto está bien en el contexto de poner todo en las manos del Señor. Y en vez de apoyar en nosotros, apoyamos en Él, en su poder, en su habilidad, en su fuerza. Muy importante. Algo que puede ser una tentación por los que tienen mucho conocimiento, por mucha experiencia. No llega a tener todo esto y luego decir, bueno, Dios, ya que tengo todo esto, ya no te necesito. Qué necio sería eso. Qué falta de entender, qué falta de sabiduría. Si realmente hemos obtenido algo de sabiduría, también debemos entender que aun con todo lo que sabemos y lo que hemos obtenido y todo lo que hemos entendido, comparado con Dios, no sabemos nada. Y no debemos apoyarnos en esto, sino que apoyarnos en Dios. Tener la mente de Cristo, tener su sabiduría, estar lleno del Espíritu Santo que nos guía, que nos enseña, que nos ayuda a tener lo que necesitamos. Tengo un amigo que estoy pensando, más que uno, pero uno en concreto, que ha llegado a ser un ministro de Dios, un misionero con poderosos resultados, porque él estaba actuando bajo el Espíritu Santo, pero llegó a tener tanta experiencia, con tanto tiempo en el ministerio, con tantos estudios, con tanta inteligencia, que el mundo y el enemigo a través del mundo lo convenció de apoyarse en su propia habilidad y dejar atrás la ayuda de Dios. Y él, pues, ha salido del ministerio, ha comenzado a tener fracaso y ha intentado hacer algo con su propia fuerza y no ha resultado nada. Y ha perdido todo. No vamos a hacer eso, no vamos a permitir que el enemigo nos roba, poniéndonos en orgullo, dependiendo en nuestros estudios, nuestra inteligencia, nuestras cosas. Debemos todos los días estar mirando a Dios y entendiendo que sin Él, como dice en Juan 15:5, que hemos visto, desconectado de Él, nada podemos hacer. Vamos a mirar un ejemplo, bueno, más que uno, pero comenzando con el ejemplo
de Moisés. Un siervo de Dios, tremendamente usado por Dios. Pero vamos a mirar algunos puntos menos gloriosos de él. ¿Vale? No por despreciar a Moisés, porque vaya, ninguno de nosotros llega a su talla, pero para ver que aún uno así, tan poderosamente usado por Dios, el enemigo quiso desviarle, quiso poner las mismas cosas que va a intentar usar con nosotros para desviar nosotros del poder de Dios y ser útil en sus manos. Amén. Vamos a ver primero en Éxodo capítulo 2. Éxodo capítulo 2, vamos a mirar los versículos 11 al 15. Aquí hablando de Moisés, recuerda, este Moisés nombrado porque se sacó del río y la hija de Faraón lo rescata, lo enseña como su hijo en la casa real de Egipto, con todo el poder, con toda la enseñanza, lo más mejor de toda la sabiduría de la tierra, todo el conocimiento que había en estos momentos, enseñándole mucho. Y entonces pasa esto en esos versículos de Éxodo 2, 11 al 15. Y aconteció que en aquellos días, crecido ya Moisés, salió a donde sus hermanos y vio sus duros trabajos, y vio a un egipcio golpeando a un hebreo, a uno de sus hermanos. Entonces miró alrededor, y cuando vio que no había nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Y al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían, y dijo al culpable: ¿Por qué golpeas a tu compañero? Y él respondió: ¿Quién te ha puesto de príncipe o de juez sobre nosotros? ¿Estás pensando matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: Ciertamente se ha divulgado el asunto. Cuando Faraón se enteró del asunto, trató de matar a Moisés. Pero Moisés huyó de la presencia de Faraón y se fue a vivir a la tierra de Madián, y allí se sentó junto a un pozo. Aquí Moisés, ya preparado, ya con mucho conocimiento, ya con autoridad de la casa de Faraón, tenía mucha confianza en sí mismo, tenía mucho entendimiento y estaba apoyando en sí mismo. Aunque, claro, tenía esta idea, tenía este buen corazón, este impulso de que su pueblo, los israelitas, tenía que ser librado de esto, que estaba en esclavitud, que estaban y quería librarles. Entonces se tomó en sus propias manos, en su propia fuerza, y se mata a este egipcio. Y luego se mete intentando decir con convencimiento a sus hermanos hebreos que haces esto. Y como fue todo hecho en su propio esfuerzo, con su propia sabiduría, su propia inteligencia, no dio los resultados que Dios quería que daba. Dios sí ha escogido a este hombre a librar los hebreos de su esclavitud, su pueblo, para librarles, para hacer lo que Dios quería con ellos. Pero Moisés, en vez de apoyarse y ser dirigido por Dios y usar su poder buscando el plan de Dios, entonces se lanzó en sus propias fuerzas y no tuvo éxito. Tenía que huir y estar en el desierto unos 30 años, fracasado, derrotado y sin la ayuda de Dios. Pero gracias a Dios que ocurrió otra cosa. Verás cómo aquí el orgullo
se pone en él y se hace fracasar. Pero aquí vamos a ver otra cosa que es muy relacionado con el orgullo, pero parece diferente. Vamos a ver en Éxodo capítulo 3, 10 al 12. Éxodo 3, 10 al 12. Ahora pues, ven y te enviaré a Faraón, para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. Pero Moisés dijo a Dios, ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los hijos de Israel de Egipto? Y él dijo, ciertamente yo estaré contigo. Aquí Dios capta la atención de Moisés con la zarza ardiendo, pero que no se consume. Hemos escuchado muchos sermones de esto, predicaciones de esto, que nos ha ayudado en muchas maneras, y gracias a Dios por ellos. Pero hoy vamos a ver de un ángulo de lo que estamos hablando. Y aquí estamos comparando ahora de lo que pasó con Moisés tomando orgullosamente, apoyando en sus propias habilidades, y ahora cuando Dios viene a él con su plan, diciéndole lo que debe hacer, ahora está desconfiado en sí mismo por el fracaso que se hizo en orgullo, y ahora está diciendo a Dios, no, yo no puedo. De hecho, que seguimos mirando en el capítulo 4, los versículos 10 al 15. Entonces Moisés dijo al Señor, por favor, Señor, nunca he sido hombre elocuente, ni ayer ni en tiempos pasados, ni aun después de que has hablado a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y el Señor le dijo, ¿quién ha hecho la boca del hombre? ¿O quién hace al hombre mudo o sordo, con vista o ciego? ¿No soy yo el Señor? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que has de hablar. Pero él dijo, te ruego, Señor, envía ahora el mensaje por medio de quien tú quieras. Entonces se encendió la ira del Señor contra Moisés, y le dijo, ¿no está allí tu hermano Aarón, el levita? Yo sé que él habla bien, y además he aquí, él sale a recibirte, al verte se alegrará en su corazón. Y tú le hablarás, y pondrás las palabras en su boca, y yo estaré con tu boca y con su boca, y os enseñaré lo que habéis de hacer. Entonces aquí Moisés, aún después de que Dios dice, no, pero yo estaré contigo, haz lo que te diga y tú lo puedes hacer con mi ayuda. Pero él sigue mirando su habilidad y mirando cómo él piensa apoyarse en su propia habilidad, no mirando a Dios. Aunque Dios está diciendo, no, conmigo tú puedes hacer. Y él dice, no, pero yo no puedo hablar, dando excusas, mirando que otra vez a sí mismo, a sus propias habilidades. ¿Sabe que el diablo nos puede desviar a usar el poder de Dios en nuestro orgullo, desviándonos a usar nuestra habilidad en vez de la habilidad de Dios? Pero aquí también nos desvía de Dios usándonos con su poder, con totalmente lo opuesto, que no puedo hacer nada. Y que mire a mí, yo no puedo, y que yo no soy capaz. Por lo tanto, o bien, si el diablo puede decirte, tú eres muy capaz, mire qué grande eres, tú lo puedes hacer todo, no necesitas ayuda de nadie, incluso Dios. O, no, tú no puedes hacer nada, tú eres un útil total, no puedes hablar, no puedes hacer, no tienes fuerza, no tienes sabiduría, no tienes nada. Tú no puedes ni siquiera con la ayuda de Dios. Fíjate, lo puedes hacer tanto que no necesita Dios, o que no puedes hacer ni siquiera con la ayuda de Dios. Con la misma intención de dejar de ser usado por Dios. De no
confiar en el poder de Dios y ser usado por Él. De no buscar ser útil en las manos de Dios, tanto por orgullo o por timidez y de incapacidad, o pensar que estás incapaz. Pues todos somos incapaces, lo más capaces, comparado a Dios. ¡Jo! Y los más capaces, miramos como nada, comparado con Él. La sabiduría de lo más sabio, comparado a la sabiduría de Dios, no es nada. Pero fíjate cómo aquí la timidez es realmente igual que el orgullo, solamente el espejo, el opuesto, el negativo del otro. Es decir, que si miramos a la raíz del orgullo, miramos el egocentrismo. Y si miramos a la timidez, la raíz de ello también es el egocentrismo. Es el mirar a mí, el yo. O yo soy capaz y sabio y grande. O el yo soy inútil y incapaz y un desastre. Cuando en vez de mirar el yo, debemos mirar al gran yo soy, que es Dios. Debemos mirar a lo que Dios puede hacer, no haciendo excusas que yo no puedo, entonces Dios busca otro. A lo mejor ya está buscando otro y este otro es tú. Cuando Dios te pide algo, automáticamente puedes confiar que Él te da la habilidad de hacerlo. Si tú confías en Él y si tú te llenas del Espíritu Santo, tú tendrás el poder, el conocimiento, la sabiduría, todo lo que haga falta para cumplir la llamada que Dios tiene sobre tu vida. O la llamada sobre lo que Dios quiere hacer en este momento, para tocar un hermano, para rescatar un alma del mundo, para hacer, poner tu mano sobre un enfermo que se sana, para hacer lo que sea que Él quiere hacer a través de ti. No miramos a nosotros mismos, ni para la habilidad de hacerlo, ni para excusas para no hacerlo, sino confiamos en Él, en Dios. Y Dios, como vemos en la vida de Moisés, eventualmente Moisés anduvo en esto, confiando en Dios, en su poder, con tanta confianza, con tanto denuedo delante de Faraón, delante de un pueblo muy grande, no sin sus fallos y fracasos pequeños, pero se ve que él iba aprendiendo desde este momento a dejar que Dios obra en su vida, de tomar pasos de obediencia, confiando que la habilidad de Dios estará ahí para lograr todas las cosas que Dios quiere hacer. Debemos no mirar a nosotros mismos, no tener este egocentrismo, este mirar al mí, al yo, no mirarme a cómo yo puedo o no puedo, no. Estoy mirando a Dios y estoy tan concentrado en Dios que de nada más importa. Ni de mí, de la situación, de lo que hay en el mundo, del enemigo que hay enfrente, de la montaña que sube delante de mí. No importa porque mirando a Dios, Dios siempre es más grande. No debemos dejar que el enemigo nos engañe diciendo que tú eres tan grande, mire que tú puedes hacerlo solo. No. Ni tampoco desviándote diciendo que tú no puedes hacer nada como de este. Olvídalo ya. Dile a Dios que busca otro, que no puedes. Si Dios ha escogido y ha pedido algo de ti, Él piensa que tú con Él puedes hacerlo con victoria. Aleluya. Miramos que desde el principio
El enemigo ha intentado hacer esto con nosotros, mirarnos a nosotros mismos. Fíjate que en el jardín de Edén, que el serpiente viniendo a Adán y Eva, Adán y Eva estaban tan concentrados en Dios. Dios lo creó así, con todo perfecto al principio, ¿verdad? Y ellos tenían su concentración, estaba fijado en Dios. Ni siquiera estaba mirando a sí mismos lo suficiente para darse cuenta de que eran desnudos. Eso ya es una concentración, ¿verdad? Esto es no mirarse a sí mismo, no notar que está desnudo, sino solamente mirando a Dios, no mirando a sí mismo. Todo era Dios. Qué bonito es Dios y qué ha hecho y esto y el otro y qué ha dicho. Y en ello estaban concentrando hasta que el enemigo quería desviar. Es decir, mire, pero los frases que comienzan con pero del enemigo, pues antes de escuchar lo que viene después, decir, olvídalo al enemigo. Pero él dice, no. Mire, si haces lo que él dice no hacer, tú serás como él. Desviando el enfoque a Dios, a ellos mismos. Tú, en vez de Dios. Tú puedes ser tan bueno como Dios. Orgullo, qué bien, que yo estaría como Dios. Esto es bueno. Mirando a sí mismo y pierden la vista de Dios. No perdimos la vista, la concentración, poniendo Dios en el centro y nosotros atrás. Porque o bien lo va a caer en orgullo o en timidez. Veramos ahora en Jueces capítulo 6, una historia acerca de Gedeón. Y vamos a mirar que él también, el enemigo, quiso desviar para que Dios no le use. Amén. Vamos a ver estos versículos de Gedeón. Y él respondió, Señor, ¿cómo libraré a Israel? He aquí que mi familia es la más pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Pero el Señor le dijo, ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a Madián como a un solo hombre. Aquí Gedeón no era el orgullo y pensar, yo puedo. Dios, ¿quiere que derrote a los medianos? Pues venga, vamos a ver. Yo levantaré, yo sé cómo desterrarlos, no. Era el otro yo. El yo no puedo. Yo soy el más pequeño, yo soy el más pobre. Ni siquiera mis padres son nada. Todas las excusas para que Dios busca a otro. No vamos a ser tampoco como este ejemplo de cómo comenzaba Gedeón. Gracias a Dios que Dios lo convenció de mirarle a él y no a sí mismo y tener una victoria grande, ¿verdad? O miramos también al ejemplo del rey Saúl. El rey Saúl, ¿cómo comenzó el rey Saúl? Igual que Gedeón. Decía Samuel, cuando Samuel venía al rey Saúl, decía, yo ya sabe que puede que soy alto, pero mire que mi familia es lo más pequeño de todas las familias en mi tribu, y mi tribu es lo más pequeño entre todos los tribus de Israel, y que yo no soy nadie va a seguirme a mí, que El yo no puedo, el yo no soy. Mirando a nosotros mismos, en vez de mirar si Dios ha elegido, entonces puedes dar el poder y habilidad. Entonces también a Saúl se
se comenzaba. Fíjate, Moisés comienza con orgullo y se sale 30 años en el desierto y se saca todo el orgullo. Pero no sacó el yo. Entonces ya es el yo derrotado. El ya yo no puedo. Hasta que Dios tenía que quitar el yo por completo. Y aquí el rey Saúl se comenzaba con el yo no puedo. Y luego él crece, bueno, es que Dios me ha hecho rey. Y mire que ya es cierto que puedo. Y que mire que esto y tal. Y mire que la gente mire a mí. Y que mire a mí y a mí. Y hasta que el yo puedo salió del yo no puedo. En vez de salir el gran yo soy. Mirando a Dios y no a mí mismo. Y mire lo que Dios puede hacer aunque yo soy yo. Mire lo que Dios puede hacer a pesar de mí. Mirando a la habilidad de Dios, no a la habilidad del hombre, de mí mismo. Y aquí el rey Saúl comenzaba a hacerlo mal. Decía, bueno, mire, que el profeta Samuel decía, pues ir y hacer esto y yo voy a venir y hacer el sacrificio para que Dios te bendiga en la batalla. Y Samuel se tardó un poquito. Llegó el día que decía que iba a llegar, pero mucho más tarde que el rey pensaba que iba a llegar. Y entonces tenía prisa. Y como él confiaba en sí mismo, no importa que tiene que ser el profeta que lo haga el sacrificio o un sacerdote. Como yo soy rey, pues todo el mundo va a aceptarlo bien, está bien, bueno. Entonces yo lo haré a mi manera y a mi tiempo y a mis esfuerzos. Y luego otra vez se va a una batalla y Dios dice, sacrifican todo, es decir, que matar a todos no trae ningún prisionero, sino que dejan todos muertos en la batalla. Pero en vez de esto, y incluso no trae las riquezas de ellos, deja todo ahí. Entonces viene con animales, con la excusa que van a sacrificarlo, se viene con los reyes, no lo matan en la batalla, y se viene desobedeciendo a Dios, y el profeta viene diciendo, ¿qué has hecho? Desobedeciendo a Dios. Haciendo las cosas en tu manera, en tus fuerzas, en tu sabiduría. Pero Dios sabía mejor. Y por eso ha dicho, hacerlo en esta manera exacta. Entonces este rey Saúl, que comenzaba él sin saber nada y ser el más pequeño y el más pobre y el más nada, llega a ser el yo puedo todo. Y yo puedo hacerlo mejor que Dios. Y sé mejor cómo hacerlo que Dios y su profeta. Y fracasa. Y el poder de Dios, la unción de Dios sale de él y es dada a David para ser el nuevo rey. Debemos no permitir que el enemigo nos atrapa, nos desvía, nos quita de ser usado por Dios en su poder del Espíritu Santo, con su unción. No debemos poner el yo en frente de Dios. Debemos centrarnos en Dios y no en nosotros mismos. Pues, mirando a Jeremías ahora, en Jeremías capítulo 1, versículo 6. Jeremías 1, 6. Entonces dije, Señor Dios, he aquí, yo no sé hablar porque soy joven. Puede que Dios te quiere usar, te está diciendo cosas y tú digas a Dios, como Jeremías dice, oye, pero yo soy joven. ¿Cómo puedes usarme a mí? Ya no tengo experiencia, ya no tengo, no he crecido, no he conocido muchas cosas. ¿Cómo puedes usarme a mí? Y Dios no espera que nadie
tiene lo bastante experiencia, ni habilidad, ni conocimiento, ni sabiduría para hacerlo. Ni el más experimentado, más estudiado, más inteligente, más brillante y más exitoso, no es la razón que Dios escoja ni usa. Puede usar uno con toda experiencia de larga vida, con mucho éxito en el ministerio. Puede usar uno con mucho conocimiento bíblico. Pues no hay que mirar más allá que Daniel de nuestra obra aquí. ¿Verdad que sí? Dios puede usarle, pero lo usa porque a Daniel no lo mire a su experiencia, su habilidad, su conocimiento, sino que mire la habilidad de Dios. Y cada uno de nosotros tenemos que decir lo mismo. Cada uno de nosotros tenemos que mirar a que, no, es que yo soy joven. Pues gloria a Dios, tengo más tiempo a servir a Dios. Amén. Cuanto antes que comenzamos, mejor. Aleluya. Y que Dios nos usa donde Él quiere, como Él quiere. Y si es algo que hace falta experiencia, pues lo va a usar otro. Pero si Él te ha escogido a ti, Él va a dar las herramientas, habilidades, unción y poder a través del Espíritu Santo que hace falta para hacer lo que Dios quiere que tú hagas ahora. Amén. Pues claro que va a crecer, a hacer otras cosas ya con más experiencia y más cosas. Pero aún así, cuando tienes lo más experiencia y más conocimiento, no es por ello que Dios te puede usar. Es por su poder, Espíritu Santo. Centramos en Dios, siempre centramos en Dios y su habilidad, no la nuestra. Gracias a Dios que yo no decía que yo soy demasiado joven cuando Dios me llamó a mí. Yo nací de nuevo con 13 años y en pocos meses tenía la llenura del Espíritu Santo. Y Dios me llamó a su ministerio predicando con muy poca edad. ¿Por qué? ¿Porque yo soy gran cosa? No. Porque yo era maduro, no, yo era un chico, un niño pequeño. Dios puede usarte con la edad que sea, con la habilidad que tienes, con la experiencia que tienes. Claro, no hay un premio en necedad, ni desconocimiento, ni nada de eso. El Proverbios lo deja bien claro. Debemos buscar todas esas cosas. Debemos estudiarnos para ser buenos estudiantes de la palabra de Dios. Debemos hacer todo esto. Igual que yo hago ejercicios, ¿no? Que levanto pesos y abdominales y tengo un bici estática, todas esas cosas. Pero esto es solo un parte. Para mi salud, yo dependo del poder de Dios, no de mis ejercicios. Ahora, no soy negligente, ni soy negligente con estudiar su palabra, pero es el poder de Dios donde miramos para nuestro apoyo, no en nosotros mismos. No nos da una excusa para ser flacos ni perezosos, ni nada de esto, pero tampoco nos da excusa no tener lo suficiente para buscar lo suficiente en Dios. Dios es quien nos hace capaz. Sea la edad que tenemos, la habilidad que tenemos, dependemos del poder de Dios. Por eso hemos hablado tanto de la llenura del Espíritu Santo, porque es la clave. Hay muchas otras cosas que podemos añadir, gloria a Dios, muy bien, pero central es el poder de Dios, poder del Espíritu Santo. Miramos también en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 12. 1 Timoteo 4, 12. No permitas que nadie menosprecie tu juventud. Antes sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Timoteo, aquí Pablo diciendo a Timoteo, oye, sé que eres joven, sé que muchos van a decirte, eres joven, no puedes hacer eso, no puedes hacer lo otro, pero tú no desvías
de la llamada de Dios en tu vida. Claro que eres joven. Muy bien. Que tengas más tiempo para servir a Dios. Aleluya. Pero depende en Dios, su habilidad, su poder. Pues Salomón también decía algo parecido a Jeremías y a muchos otros de nosotros en 1 de Reyes capítulo 3. 1 de Reyes capítulo 3. Vamos a ver lo que él ha dicho en su principio. Primero de Reyes 3, 7 al 10. Y ahora, Señor Dios mío, has hecho a tu siervo rey en lugar de mi padre David, aunque soy un muchacho y no sé cómo salir ni entrar. Tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual escogiste, un pueblo inmenso que no se puede numerar ni contar por su multitud. Da pues a tu siervo un corazón de entendimiento para juzgar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal. Pues ¿quién será capaz de juzgar a este pueblo tuyo tan grande? Y fue del agrado a los ojos del Señor que Salomón pidiera esto. Aleluya. Mire qué diferencia en su actitud que lo de Saúl, el rey de Saúl, o Gedeón, que comenzaba diciendo, no puedo, entonces busca otro. No, al rey Salomón decía, yo sé que soy joven, yo soy un chico, no tengo lo que hace falta para ser rey del pueblo de Dios, pero no decía a Dios esto para decir, entonces busca otro. No. Él aprendió de su padre David y del propio Dios y su palabra, de no rechazar la llamada de Dios. Cuando vemos que no tenemos en nosotros mismos lo que hace falta, no decimos, entonces ya busca otro. Decimos, Dios ayúdame. Dios dame lo que haga falta. Yo sé que falta mucho, entonces tiene que darme mucho para que yo haga lo que tú quieres que haga. Yo lo haré con todo gusto porque es tu voluntad, pero tengo que depender de ti. Esto debe ser nuestra actitud. Esta debe ser nuestra manera de buscar ser usado por Dios, usando su poder y no la habilidad propia. Fíjate, podemos mirar a muchos más, pero vamos a mirar a Pedro. Qué ejemplo de arriba abajo, ¿no? Pero vemos en él que se mira a sí mismo, luego se mira a Dios, luego se mira a sí mismo. Se dice que yo no puedo, y otra vez dice que yo no puedo. Cuando Jesús, primer encuentro en su barco y se llena por poner el red al otro lado y se recogen los peces que no caben en su barco, y él se pone de rodillas delante del Señor diciendo, pues vete lejos de mí, yo soy pecador, yo no soy digno ni siquiera de estar en el mismo barco que tú, que tiene que alejarse de mí para que yo no te afecto mal. Mirando el yo centro. En vez de mirar a Jesús y decir, Jesús, tú sí, mire que has hecho todo eso, y yo, desastre, claro, entonces ayúdame tú. Yo me acerco a ti para que tú me afectas y me haces mejor. No decir a Dios, lejos de mí porque yo te voy a afectar mal. Centramos en Él y su habilidad de hacernos mejor en vez de nuestra habilidad de hacer todo un desastre. Y luego Pedro, claro, luego él viene y después de un tiempo con el Señor y llega a que Jesús está diciendo, bueno, vosotros me va a abandonar y todo eso. Y Pedro, con orgullo, ¿verdad? Dice, no, yo, sí, todos los demás sí, pero yo no, yo no. Yo soy el fiel.
Yo soy el de fe. Yo voy a hacer todo bien. Yo no voy a abandonarte. Sea lo que haga. Si tengo que morir, yo puedo. Y no ha podido. Claro, se intentaba. Ahí en el jardín se cortó la oreja del ciervo intentando hacerlo en sus fuerzas. ¿Y qué decía Jesús? No, así no. Estoy entregándome, no, ahora no es el tiempo de pelear, ahora no es el tiempo de su fuerza carnal. Y se sana el siervo. Gloria a Dios. Qué tremendo el Señor. Pero Pedro, aquí, una vez, no puedo hacer nada. Luego, yo puedo hacer todo. Luego, yo no puedo hacer nada. Y luego en temor diciendo, no, yo no lo conozco. ¿Quién es esta? Pero luego, lleno del Espíritu Santo, después del día de Pentecostés, otro Pedro. Ya no está mirando suyo, estaba mirando el gran yo soy. Estaba mirando el poder del Espíritu Santo y estaba operando en el poder de Dios con una confianza nueva, con un denuedo diferente que el orgullo. Y esto es lo que debemos hacer. Actuarnos en el poder del Espíritu Santo. No dejando que el enemigo nos desvíe ni a la derecha ni a la izquierda, ni al orgullo ni a la timidez. No centrándonos en el yo, sino centrándonos en Dios. Debemos mirar a Dios, recibir de Él y actuar en Él y ver Dios hacer la diferencia. Miramos a Filipenses 4:13. Casi estamos terminando. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo, pero ya no el orgullo. Todo lo puedo en Cristo, quien me fortalece. Todo lo puedo, sí, pero en Él. Todo lo puedo con el poder del Espíritu Santo. No todo lo puedo, yo tengo esto, tú esperas a otro que es más grande, ya yo puedo esta. No. Y tampoco decir, no lo puedo. No, todo lo puedes, pero en Cristo. Vamos a mirar también en 2 Corintios capítulo 3, versículo 6. 2 Corintios 3, versículo 6. El cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Aleluya. Aquí habla de que Él nos hace ministros suficientes en Él. O otra versión, competentes en Él. Aptos en Él, no en nosotros mismos. Dios no ha llamado a ningún siervo competente en sí mismo hasta ahora. El único que ha sido era Jesús mismo. Los demás han tenido problemas, fracasos, falta de habilidad, falta de poder, falta de esto, falta del otro. Pero Dios nos usa, nos hace competentes, nos hace suficientes para el trabajo que nos llama a través del poder del Espíritu Santo. Porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Da vida, da habilidad, da todo el poder que necesitamos en su Espíritu. Si Dios nos llama, que sí, Dios nos llama, te digo, puede ser llamadas muy diferentes uno al otro, pero Dios te llama. Y muchos estaban escuchando en esta semana, Dios hablarte personalmente, estoy llamándote para servirme. Pues sí, hermanos. Pero recuerda, no porque, me está llamando para servirle, porque yo soy tan tremendo y tan preparado y tan experimentado y no. Puede que tiene algo de esto, gloria a Dios. Pero te ha llamado porque tiene un plan para ti. Y que sabe que no importa
el poder que tienes en ti mismo, porque Él tiene poder de sobra. Y por su Espíritu Santo, Él te puede hacer suficiente, competente, capaz, todo lo que hace falta para vencer sobre el enemigo, para tener victoria en tu vida sobre el pecado, para ministrar con poder, milagros, sanidades, señales, proveer, sostén, hacer todo lo que haga falta, porque su Espíritu Santo es suficiente para todo. Debemos mantenernos llenos de Él. Claro, desconectado de Él, nada podemos hacer, como dice Juan 15:5. Debemos estar conectados con su Espíritu Santo, su poder, lleno de su poder. Y con Él no hay nada imposible. Puedo hacer todo con su fortaleza, con su habilidad, a través de Jesús, a través de su Espíritu Santo, a través del plan de Dios. Si respaldamos, si estamos inclinados, si estamos en alguna manera dependiendo de nosotros mismos, vamos a fallar. Pero si dependemos totalmente de Él, Él puede usar todo lo que hay en nosotros, pero lleno del poder que está en Él, porque Él está en nosotros. Igual que ha estado en Jesús, igual que estaba en los apóstoles, igual que estaba en Pablo, en Estefan, en Moisés, en todos nosotros que dejamos que Él nos llena, que nos guía y somos obedientes a su llamada, no dejando que el enemigo nos desvía con el yo grande o el yo pequeño, el yo todo puedo o el yo no puedo hacer nada. Solamente miramos al yo soy todo, el Dios que creó el universo, que levantó a Cristo de los muertos, viva en nosotros y puede hacer todo lo que Él quiere hacer en ti y en mí. Amén. Gracias, Señor.